Cree y espera las promesas de Dios. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Cree y espera las promesas de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Quiero leer 2 de Pedro 1:4 en la NTV. Dice así: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En la TLA lo dice así: además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Muy bien, gloria a Dios. Algunas veces se han preguntado ustedes, voy a hacer como hace Wenny. Algunas veces ustedes se han preguntado, bueno, ¿cómo es que tenemos estas promesas de Dios? ¿Se has hecho la pregunta? ¿Se has hecho esa pregunta? ¿Por qué hay promesas? ¿Cómo vinieron? ¿Por qué vinieron? ¿Quién dio esas promesas? ¿A quién se las dieron? ¿Y cómo se establecieron sus condiciones? ¿Ya se cumplieron todas? Oímos hablar que nos dicen las promesas de Dios, pero probablemente ni sabemos por qué hay promesas ni dónde proceden. O sea, ¿cuál es la razón de las promesas? La respuesta es bien sencilla. Las promesas provienen de Dios. Dios las hizo para nuestra bendición con su gracia. Y esto es desde antes de la caída del hombre y después de la caída del hombre, ¿verdad? Pero estas promesas no es para que estén tiradas. No es para que usted se desenfoque. Porque cuando usted se desenfoca pierde el rumbo, fíjese. Estas promesas son para que usted se enfoque y se ancle a ellas. Por ejemplo, la promesa de Cristo. Cuando una persona pierde el propósito en la vida y siente que anda como por la aventura, siente que anda deambulando, que no tiene lugar, que no tiene sentido, es porque ha perdido de vista las promesas de Dios que comienzan con Cristo para nosotros. Pero cuando usted ve el rostro de Cristo por el Espíritu y empieza a ver, empieza a funcionar lo de las promesas de Dios que están en Cristo. Dios hizo rico a Cristo y las riquezas de Dios nosotros las podemos obtener por medio de la fe en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, la razón de por qué vinieron las promesas de Dios fue por medio de los pactos. Diga, las promesas de Dios vinieron por medio de pactos. Dios puso al hombre en el jardín del Edén y Dios dio una promesa. Fíjese, ¿verdad? Después de la caída también Dios dio otra promesa, pero en general es un mismo pacto. Dios siempre ha hecho un mismo pacto desde el principio hasta el fin, pero vamos a entender por qué lo vemos como el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto. En realidad, las promesas de Dios, todas son una sola, fíjese. Y esto es bien importante, esto es bien lindo, porque Dios nos promete cosas que Él va a cumplir. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos hace promesas que Él va a cumplir? Ok, entonces, hermanos, qué precioso. El hombre cayó, pero Dios dio promesas. Y el hombre y siguió incumpliendo lo que Dios le había pedido, pero Dios siguió bendiciendo, porque ese es el trato de Dios, bendecirnos en todo tiempo. Amén. Hay muchas promesas para el Antiguo Testamento que ya se cumplieron todas, y hay otras promesas de Dios para el Nuevo Testamento que son para estos tiempos actuales. Algunas ya se cumplieron, por ejemplo la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo, pero otras no se han cumplido aún. Hay muchas cosas que aún faltan. Amén. Quiero decirle que Dios dio cada una de las promesas
por medio de sus pactos. Y cada vez que dio su promesa, Dios puso sus condiciones. Diga, Dios puso sus condiciones, sus términos. Para entenderlo mejor, digamos que usted, padre, madre de familia, tiene que decirle a su hijo, a su hija que va a hacer un trato, y usted le dice, mira, si tú haces aquello, yo haré esto. Eso es un trato, ¿verdad? Yo haré esto si tú haces aquello. O otro trato es, yo lo haré por ti sin pedirte que tú hagas nada, porque yo lo haré y te daré todo lo para que tú lo puedas hacer bien. ¿Me entendió la diferencia? ¿Pudieron ver? Entonces ya vamos a ver que uno de estos dos es el trato de Dios, el pacto de Dios. Cuando una empresa, cuando un gobierno hace un pacto con alguien, es un trato y pues trata que la otra parte cumpla con lo que había estipulado. Usted puede ver que esta es una forma de trato, pero también hay otros tipos de tratos. La empresa o gobierno entrega y da sus beneficios a personas que no les va a exigir casi nada. Y si les exige el mínimo para que ellos progresen, son cosas que ellos mismos les facilitan. Amén. Entonces algo así viene siendo el pacto de Dios. Todas las promesas y todos los pactos de Dios que le ha dado al hombre están en la Biblia. Amén. Hay unos que se llaman pactos bilaterales y hay otros que se llaman pactos unilaterales. ¿Ya han oído hablar de eso? Ok. Los bilaterales son aquellos donde dos partes se comprometen a hacer algo. Ese fue lo que le dije el padre de familia es, yo hago esto si tú haces lo otro. Ok. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Ok? En la Biblia hay unos pactos bilaterales entre personajes, pero en la Biblia está el pacto que Dios hace con las personas, ¿verdad? Entonces, mire, los pactos unilaterales son aquellos donde el más poderoso establece, pone sus condiciones y se compromete a hacer todo lo de las dos partes, ¿verdad? Y aunque sea mínima la parte que le corresponde hacer a la otra parte, la escribe en el contrato. Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Este concepto identifica varios acuerdos contractuales de Dios puestos en la Biblia. Amén. ¿Es fácil de definir un pacto? ¿Verdad que sí? Pero no es fácil. Es fácil de entenderlo, pero de definirlo, eso es lo difícil, porque en la Biblia resulta que Dios hizo muchos pactos y en cada pacto Dios definió ciertas condiciones que Él mismo establecía. Esto es lo que es difícil, por eso les decía, porque hay de aprendérselas todas. Sin embargo, para nosotros ya no están en vigencia. Lo que está en vigencia es una condición que Él mismo ayuda a que nosotros hagamos por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero por ejemplo, en los diferentes tipos de pactos que están en la Biblia, para cada pacto hubo promesas y que Dios hizo con el hombre. Para cada pacto una definición o varias definiciones que tendría que hacer tanto Dios como el hombre. Amén. Pero con lo que a usted le toca hacer hoy en día no es de preocuparse mucho. Antes usted tenía que hacer muchas cosas y tenía que hacer una cosa y otra. Ahora lo que a usted le toca hacer está muy fácil en la Biblia y Jesús dijo a Juan el Bautista que tenía que cumplir toda justicia. Cuando se refiere a toda justicia, a todo el bien de Dios, a todo lo que Dios requiere, pide, eso es lo que a usted le toca hacer también. El mismo Jesús pidió ser bautizado. Juan le dijo, pero maestro, Señor, tú vienes a mí, tú, que eres Dios. No, más bien tú me deberías de bautizar. Deja ya, porque es necesario que le cumplamos a Dios. ¿Ok? Y lo bautizó. Los pactos que son bilaterales en la Biblia son entre dos partes que mutuamente acuerdan un trato que van a hacer, que van a cumplir, tal como el que hizo Abraham y Abimelech. ¿Ok? En Génesis 21-27 está eso. También está el pacto de David y Jonatán en 1 Samuel 28-18. Estos son los pactos bilaterales. Una parte hace una cosa y la otra hace otra, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de pactos, pero con estos dos nos vamos a quedar. Pero los pactos de Dios
estos pactos descansan en sus mismas enseñanzas que están bien claras, estipuladas, expuestas en la Biblia. Y a estos pactos también nosotros los llamamos el consejo de Dios, lo que Dios ha prometido, establecido como decretos eternos que Él promete que cumplirá. Amén. ¿Usted se está dando cuenta del compromiso que tiene Dios por cumplir estos pactos? Amén. Entonces, según lo que Dios estableció desde el principio a fin, Él dijo que iba a ser una sola religión, basada en 3 puntitos que ya vamos a ver. Y esta religión Él mismo la reveló de cómo se haría. Esto es lo que Dios le pide al hombre que haga bajo el pacto, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Básicamente son las mismas cosas, con diferentes cosas que Dios haría. Antes se adoraría, por ejemplo, con el Cordero Pascual, la gente tiene que ir a hacer ciertas cosas. Ahora es de otra manera, ahora es adoración pura, viva hacia Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que quiero decirles es que en su consejo eternal de Dios, Él estableció, la Trinidad estableció, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cómo iba a redimir a los electos. Este pacto de redención que le estoy hablando comenzó después de la caída, pero se llama pacto de gracia, ¿ok? El pacto de gracia. Y lo que significa el pacto es que a través de toda la historia después de la caída del hombre que había pecado, Dios haría una obra progresiva de ese pacto. Eso lo dice Tito 1:2. Desde la primera promesa que le dio a Adán después de la caída y a través de toda la historia, lo que dice el pacto de gracia en sentido general es que Dios ordenaría todas las cosas para lograr su propósito y redimir para sí mismo a su pueblo. Todas las cosas suceden para bien. Dios ordenaría todas las cosas para salvar a los electos de Él, a los elegidos. Todas las cosas que les pasaran a todos serían para su propio bien. Las condiciones que Dios, las definiciones que Dios les diría que hicieran, las que fuesen que hicieran, todo sería para el bien. Y quiero decirle que antes se les exigían muchas cosas a las personas. Ahora es bien sencillo. Amén. Entonces habíamos dicho nosotros de que en las enseñanzas de la Biblia dice que existe una sola religión y esta es revelada por medio de Dios acerca de lo que el hombre tiene que hacer, lo que tuvo que hacer en el pasado y lo que deberá hacer en cada uno de sus pactos. En este caso ya es lo mismo, ¿verdad? Y esta práctica de esta religión se compone de 3 cosas. Número 1, tener compañerismo con Dios. Desde el primer pacto con Adán, con el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto mosaico, el pacto con el rey David que se llama el pacto del reino, todos esos pactos, el pacto con Cristo, el pacto de Cristo, porque ahí se llama el nuevo pacto. Entonces, Dios ha querido tener compañerismo con nosotros y nosotros debemos tener compañerismo con Dios. Yo no concibo cuando una persona que dice que es cristiana viene y no ha hablado Dios con ella ni Dios con esta persona. Yo hablo con Dios de una o de otra manera. Yo le puedo decir qué fue lo que vi de Dios ayer. Yo le puedo decir qué fue lo que vi de Dios ahora. Quizás soy muy pecador o muy necesitado, pero ayer vi el rostro de Cristo haciendo la prédica y me puse a llorar. Es importante buscar su rostro todos los días. Y cuando vi el rostro de Cristo, se disipó todo, se despejó todo. Esa es una promesa. Yo le puedo decir que Dios me dijo ahora en la adoración. De esto se trata. ¿Por qué no le vamos a preguntar a Dios, a comunicarnos? Yo estuve platicando con él anoche. Yo le puedo decir qué es lo que le dije. Entonces Dios quiere que usted tenga un compañerismo con Dios. Amén, está claro. Número 2, Dios quiere que le adore. Esto es clave. Mire, yo he oído muchas cosas en el cristianismo. ¿Qué tienes que hacer aquello? ¿Qué tienes que hacer? Pero yo le voy a decir una cosa. Hay 3 cosas básicas, pero básicas,
que tiene que hacer todo cristiano: tener compañerismo con Dios. Número 2, venir a adorar a Dios en la iglesia y hacerlo en su casa y en todo momento, con todo su ser, con todo su cuerpo, amarlo, servirlo. Y número 3, servir al único Dios verdadero. Servir al único Dios verdadero. Por eso que yo les digo mucho, insisto, venga a la iglesia. Cuando usted viene, ¿sabe qué? Cuando usted viene a la iglesia, que viene a adorar y a tener compañerismo con Dios, no solo viene a hacer esto, sino que también viene a servir al Dios verdadero. ¿Sabía? ¿Sabía que cada vez Dios le está esperando que venga? ¿Sabía que es necesario, aunque usted diga, pero yo a barrer, voy a la iglesia a lavar los baños? Eso es venir a servirle al Dios verdadero. Me quedé espantado cuando esta semana oí que dijo el Papa que le iba a entregar el destino temporal y eterno de la humanidad a la Virgen para que lo acompañe. Y yo entendí, como sé doctrina, yo dije, ella no es Dios. El único Dios verdadero, al único Dios, el Dios de la historia, el principio y el fin, el que establece todas las cosas, el que dijo, ustedes ven este templo que está ahí, piedras o piedras, todo se va a caer. Y esto va a suceder. Cuando a los discípulos les había dicho, ustedes, ¿por qué tienen que saber las cosas? No les he dado a ustedes saber lo que mi Padre ha establecido en los tiempos. Pero en el año 70 el templo se cayó, lo derrumbaron. En el año 70 después de Cristo, Cristo ya lo sabía. Porque Él es el que acompaña la humanidad, la historia la hace Dios. Amén. Entonces, yo quiero decirle, hermanos, yo lo voy a decir muy asustado. Veo un incremento increíble de la idolatría. La iglesia que tenemos enfrente del Parque Libertad, una iglesia católica muy bonita, antes de que se quemara, se llamaba Iglesia Cristo Salvador del Mundo. Ahora se llama Iglesia El Rosario. ¿Cómo cambió de tener el nombre sobre todo nombre, un nombre de adoración que estaba bien, a tener ya otro nombre? Entonces ya le vamos quitando a Dios su lugar, su primacía, lo que Él dice, lo que la Biblia establece que Él es. Él es el soberano, Jesús Él es el creador del universo. Dios hizo todo por medio de las manos de Jesús. Jesús es Dios y solo Él, Dios el Padre y el Espíritu Santo, merecen toda alabanza y toda adoración. Solo Él es digno. No sé qué va a hacer usted, pero por lo menos yo predico que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y vaya a ver usted, hablando con hermanos católicos, no quiero saber, no me digan, uy, ya a mí me creen. No quieren oír. Allá usted, si se quiere perder por no querer oír la verdad. Pero Dios estableció una sola verdad, es tener compañerismo con Dios, con Jesucristo, adorar al único Dios verdadero y servir al único Dios verdadero sin ningún intermediario. Nunca fue el plan de Dios así. ¿Cuáles son los beneficios de este compañerismo con Dios, de esta vida de compañerismo con Dios? ¿Verdad? Es una vida más abundante, tal como Él lo planificó y lo estipuló en Juan 10:10, Tito 1:2. Me gustaría que alguien me leyera Tito 1:2 desde ahí. Todo esto está revelado en la Biblia y es un registro de cómo este pacto de redención se ejecutó en el pacto de obras y en el pacto de gracia, que ya más adelante ahorita ya les explico, ¿verdad? Pero está propiamente identificado como pacto. Los pactos unilaterales, ¿sabe usted cómo son? Estos pactos, hay una parte superior que impone su voluntad, ya sea benevolentemente o malevolentemente, sobre una parte inferior. La Biblia expone el trato benevolente y cordial de Dios para con los hombres, como la obra exterior del pacto de redención, que ya le expliqué cuál era, y también como dos pactos unilaterales. A estos pactos unilaterales se llama el pacto de gracia y el pacto de obra. Sí. Sí.
Ok, Laurita, ahora leo esto en español. Está bien, excelente, gracias. Yo le voy a ir diciendo, Tito 1:2. Sí, está bien. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestarlo por medio de su verdad, por medio de la predicación. Dejémoslo hasta ahí. La hermana tiene una Biblia NBI en la mente. Está bien. Entonces, usted puede darse cuenta que Dios quiere que tengamos una vida abundante. Amén. Entonces, hablando de los pactos unilaterales, Dios lo estableció como la parte superior, como la parte más poderosa y más importante, su buena voluntad sobre los hombres, su trato benevolente y cordial para con nosotros, por medio de la obra exterior de Dios hacia nosotros en el pacto de redención, que era agarrar a todos los electos por medio de estos pactos y traerlos por medio de su gracia para redimirnos, ¿verdad? Pero también a través de estos dos pactos unilaterales, que solo Dios establece las leyes, las normas y todo como dice, y estos se llaman el pacto de obra y el pacto de gracia. Diga, pacto de obra y el pacto de gracia. La frase, ahora le voy a explicar por qué se llama pacto de obra. Es bien sencillo. Todo dependía de la gracia de Dios. Y todo dependía de como Dios dijo, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer que también tú hagas esto, pero yo inicio la obra y tú solo la vas a estar continuando. Así es del Antiguo Testamento. Yo inicio todo. Yo lo hago todo para tu redención. Y este pacto fue aplicado antes de la caída, fíjese. El pacto de obras. O sea que Dios le dice a Adán, mira, te pongo sobre el jardín del Edén, tú vas a adorarme y lo único que quiero es que no te metas en aquí, que no hagas esto y eso es todo. Que no te metas con la culebra, que no te comas eso y que respetes el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y no me toques esa. ¿Ok? Entonces, ¿me está entendiendo? Ese es un pacto unilateral. En ningún momento pudo participar Adán de sus definiciones. No, yo digo que no. No, yo opino que usted se calla. Usted no opina. Yo opino que usted no opina. ¿Ok? Entonces, hermanos, el hombre nunca participó en la definición de sus términos o estipulaciones. Tampoco acordó el hombre que fuese iniciado. ¿Verdad? Y obras es el fenómeno central que la Biblia describe como la característica de lo que lo distingue de otros pactos divinos. ¿Por qué le dije? Porque el hombre iba a continuar haciéndolo. Por eso se llama pacto de obras, ¿verdad? Pero la gracia está siempre ahí, ¿ok? Y es fundamental la gracia en cuanto a lo que el hombre no merecía. El hombre merecía morir, pero Dios dice no, mata unos animales, les pone la piel de las ovejas a Adán y a Abel, los viste, y entonces Dios le dice, esto es lo que van a hacer, ¿verdad? Yo de tu simiente. Mire, cuando hice el pacto con ellos, hay unas promesas de bendición y otras de maldición, ¿ok? Entonces, pero Dios le define claramente los tratos que hará con ella y es para que ellos puedan seguir disfrutando del compañerismo que tenían con Dios cuando cayeron. Amén. Y de sus bendiciones especiales. Diga, del compañerismo con Dios y del disfrute de sus bendiciones especiales. Entonces, es un pacto de obras no por los términos de la iniciación, los cuales eran de gracia, sino por los términos de su continuación, que era la obediencia perfecta del hombre hacia Dios. Amén. Ahora, ¿iba a poder obedecer el hombre perfectamente a Dios? No. Pero por lo menos iba a tratar de hacerlo lo más que pudiese. Ahora vamos a ver el otro pacto unilateral, que se llama pacto de gracia, y este describe la aplicación del pacto eternal de redención, ¿verdad? Que oímos al principio, y que fue puesto, fue hecho después de la caída del hombre. ¿Ok?
Uno fue antes de la caída y el otro fue después de la caída. Miren por qué es tan importante hacer estas definiciones. Ahora, este pacto unilateral fue impuesto también de parte de Dios hacia el hombre. Y el hombre nunca participó también en definir sus estipulaciones ni nunca acordó cuándo iba a iniciar. Fue algo de parte de Dios, su gracia. Es el fenómeno central de la Biblia que describe como su característica divina y distintiva, amén, sobre el pacto perteneciente al jardín del Edén, ¿verdad? Y consta de gracia en su inicio, tanto como en su continuación. Entonces Dios dice, inicio con gracia y continúo yo con la gracia, amén. Pero el hombre debe de arrepentirse de su rebelión y de sus pecados contra Dios, con el cual el hombre tiene que saber qué es lo que es y qué es lo que hace. Y debe de arrepentirse de lo que es y de lo que hace. Yo soy un gran pecador y yo hago pecados porque soy pecador. De eso se tiene que arrepentir. Pero ¿por qué, hermanos? Porque Dios lo requiere, pero el hombre no se puede arrepentir por sí mismo. Por lo tanto, para cumplir los términos, debe de Dios provocarle el don de la fe y del arrepentimiento para que el hombre pueda hacerlo, ¿verdad? Y entonces es unido a Cristo por medio del Espíritu Santo y ahora la persona está en este pacto. Esto fue lo que pasó con nosotros. Así iniciamos, por medio de la fe y del arrepentimiento. Creímos de corazón en Dios, en Cristo. Creímos que Él es Dios. Y yo me acuerdo que yo daba saltos de alegría cuando yo descubrí que Jesús es Dios. Yo no sabía. Yo había sido religioso toda mi vida. Había sido acólito desde chiquito y estuve en la iglesia. Pero no sabía. Hasta que Dios me tocó y entendí que Jesús era Dios y me arrepentí. Lloré por mis pecados muchos días. Lloré profundamente días y días. Lloré por mis pecados. Y no sabía por qué llorar porque el Espíritu Santo me lo provocaba. ¿Verdad? Entonces, ahí estuvimos ya unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo que Dios nos había dado. Luego ya de estar en el pacto, nosotros debemos de continuar en la obediencia al mismo. Amén. No está diciendo que ya no somos responsables delante de Dios. No está diciendo, en ninguno de los pactos siempre somos responsables. No es que nunca fuimos responsables, ¿verdad? Pero tampoco somos incapaces de hacerlo por sí nosotros, de arrepentirnos y de obedecer a Dios. Pero como estamos unidos a Cristo y por la inhabitación o habitados por el Espíritu Santo, todos nuestros esfuerzos descansan y crecen debido a la obra del Espíritu Santo que está entre nosotros, y que eso es lo que dice Filipenses 2:10. Entonces, ya una vez regenerados, nosotros tenemos un nuevo espíritu que por naturaleza se inclina a ir obedeciendo a Dios. ¿Estamos claros? Este es el pacto de gracia, un pacto unilateral de Dios. Entonces, hermanos, miren, la Biblia enseña que después de la caída, el hombre aún vive bajo uno de estos dos pactos. ¿Cuál será? ¿El pacto de obra o el pacto de gracia? El pacto de obra. El hombre natural, después de la caída, sí, mientras no llegue al pacto de gracia, el hombre está en el pacto de obra. Hay familiares suyos que están ahorita bajo el pacto de obra. Ellos no entienden nada de Dios ni de la Biblia, ellos están en tinieblas. Y ellos no van a tener nada de Dios, ni van a recibir nada de Dios mientras no pasen de ese pacto al otro pacto. El pacto de obras, por eso es que habla mucho el Antiguo Testamento de ese pacto. Cada hombre es responsable de cumplir perfectamente con los estándares de cada pacto, de los estándares rectos de Dios para poder tener compañerismo. Entonces, alguien me puede decir, pero hermano, mire, y quiere decir que, por ejemplo, si mi mamá está en el pacto de obra, ¿no puede tener compañerismo con Dios? Sí puede tener, porque en aquel pacto se estableció que debía tener compañerismo con Dios, que debería adorar a Dios y que debería servir a Dios. Entonces, cuando el hombre cumple, cuando ya cumple, como yo cumplí
con ese pacto hasta donde pude y ya me di cuenta que ya no podía más. Dios me pasó al otro pacto. Por eso es necesario que ellos sigan cumpliendo, pero ni siquiera van a misa, ni siquiera se confiesan, no hacen lo que allá le dicen. Fíjese. Entonces se da cuenta, y no están aquí ni están allá. Es necesario que comiencen a congregarse ya en la iglesia cristiana para empezar a ver con la luz de Dios. Yo no empecé a tener luz en mi mente mientras no estaba ya en el verdadero cristianismo, no en ninguna imitación ni nada que le mezclan de todo y le ponen de todo. Eso no es necesario. Las cosas son por fe. Entonces, mire, si un hombre no cumple con estos estándares del pacto de obras, no escapa ni puede escapar del estado el cual nació. Es decir, el estado de estar sin Dios, sin esperanza en el mundo, el estado de pecado y de muerte. Así lo dijo la Biblia, así lo establece. Este estándar no es otra cosa que el hombre sea apto para el compañerismo con Dios. Por eso le dije, Dios me pasó de uno que yo cumplía y estaba siendo fiel. Por eso aquí, gracias a Dios, tengo la costumbre de seguir y la seré siempre porque así me criaron. A mí me criaron muy religioso, ¿sabía? Yo tenía que ir a la iglesia y cumplir con todo. Yo tenía que ir a las vigilias, yo tenía que ir a las procesiones, yo tenía que ir a confesarme, yo tenía que ir a comulgar, yo tenía que ir a tocar la guitarra a la iglesia. Por toda mi vida lo hice. Y yo tenía que cumplir con todo y cumplir con los 10 mandamientos. Y si tenía algún pecadito, inmediatamente me iba a confesar. Me acuerdo la primera vez que besé una bicha, después me fui a confesar. Porque tenía que estar limpio. ¿Verdad? Sin embargo, que Dios me haya pasado el otro pacto solo fue porque era elegido. También. Amén. Ok. Entonces, hermanos, ¿por qué entonces debemos nosotros ser como Dios? La Biblia dice, Dios es santo, sin ninguna atracción o ni estar involucrado con el mal o el pecado. Dios es justo, sin ninguna práctica de mal o del pecado. Y bueno, sin ninguna presencia del mal o del pecado. Como tal, entonces, que en su propia naturaleza de Él radica todo el peso del pecado que nosotros, o sea, en la propia naturaleza del hombre, radica el peso, pero cuando se lo vamos a dejar a Dios, Él lo quita y establece su santidad, ya en el otro pacto. Amén. Entonces, aunque en Dios no hay pecado, en Él está erradicado el pecado. Nunca hubo, ¿verdad? Pero todo hombre que estaba bajo la ley está bajo maldición, el que está en pacto de obra. O sea, nuestra familia que no ha nacido de nuevo está bajo maldición. Eso lo dice Gálatas 3:10, 12, 13. Y se le requiere que sea santo, así como Dios es santo. Y según Levítico 11:44, 1 de Pedro 1:16. Es decir, se requiere para estar en el otro pacto que el hombre sea santo, justo y bueno. Pero esto tampoco lo puede hacer por sí mismo. Entonces, hermanos, en la terminología bíblica se describe el antiguo pacto en el que comprende lo llamado como Antiguo Testamento y el nuevo pacto comprendido como el Nuevo Testamento. El antiguo pacto está subdividido en los siguientes pactos. Primero, el pacto adámico, que ya les dije, que es antes de la caída, ¿verdad? El pacto adámico o de Adán, cuando ya después que cayó, el pacto del principio se llama. Y aquí está Génesis 3:14, 19, Romanos 8:7, hay un montón de versículos. Después Dios establece otro pacto con el hombre que es el pacto noético, que lo hace con Noé, que se llama pacto de preservación, en donde Dios le dice, vas a llevarte tú con tu familia, los de fe, todos obedecieron por fe, y los demás van a morir y se van a ir en una barca y yo voy a establecer esto contigo. Ese es el pacto de Noé. Y también Dios le puso sus condiciones. De ahí está el pacto abrahámico, que se llama el pacto de la promesa. De ahí está el pacto mosaico, o con Moisés, el pacto de la ley, que vino Dios con sus santos ángeles, así lo describió Enoc, que lo vio miles de años antes, y vino con sus santos ángeles a establecer el pacto de la ley, y vino a entregar la ley y los 10 mandamientos. ¿Okay? Y este pacto consiste en 2 pactos, pero en realidad todo es un solo pacto de Dios, que es el pacto de redención. Entonces, todos estos pactos que le estoy mencionando, junto con el que le mencionaré a continuación, que es el pacto davídico, que es después de la caída, el pacto del reino se llama,
¿Ok? Este pacto es un pacto que está presentado por un pacto mayor, pero este es un pacto de los menores que hay. ¿Ok? Entonces, no sé si le estoy confundiendo. Todo esto son pactos del Antiguo Testamento. Todo esto eran sombras de lo que habría de venir. ¿Sabía? ¿Estamos? Ok. Entonces, y está el último pacto que se llama el pacto de Cristo. Ya está en el Nuevo Testamento. Se llama el Nuevo Pacto. Por eso hay una iglesia que se llama Iglesia Nuevo Pacto. Porque ellos entienden, lo han estipulado así. Entonces, hay muchos versículos de este nuevo pacto. Dios lo había anunciado. Ahora, no me quiero detener en definir cada pacto porque es muy largo, pero en cada pacto Dios definía el trato de Dios con el hombre, su administración y las condiciones que haría con el hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Ya les había dicho eso, ¿verdad? Ahora veamos ahora el pacto de gracia como era en el Antiguo Testamento. Tenía varias administraciones. Desde entonces hasta el tiempo en que vino Cristo, ¿verdad? En su esencia, ya les dije, era un solo pacto. Y solo predominaba a través de la gracia. ¿Ok? Pero, por ejemplo, al cumplirlo, traía bendiciones centrales básicas de este pacto que se reciben como la gracia, como un regalo de Dios, igual como nosotros recibimos hoy la gracia de Cristo. Amén. Pero al mismo tiempo, a ellos se les llamó y también respondieron por la fe, así como usted y yo, ¿verdad? Y por lo cual ellos tenían la promesa de la vida que tendrían porque esperaban al Mesías. La vida que tendrían a través de la simiente de la mujer, que vendría a restaurar al hombre de tener un verdadero compañerismo con Cristo. Amén. Esto lo dice Romanos 4, de eso habla siempre. Entonces, hermanos, está usted viendo que Dios siempre quiso restablecer el compañerismo con el hombre. Amén. Ahora, ya en el pacto mosaico, que es el primer o antiguo pacto en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7:8-7, como yo le estoy diciendo que este pacto era como quien dice, esto es lo que va a venir en el futuro. Va a venir Cristo. Y para que venga Cristo, ustedes lo van a administrar, la promesa la va a administrar de esta forma. Por medio de promesas, va a venir Cristo, ¿verdad? Profecías, sacrificios y la circuncisión y el Cordero Pascual, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que hay un número de otros tipos y ordenanzas pequeñas dadas a los judíos referente a este pacto. Ustedes hacen todo esto y esto les va a venir en el futuro. Entonces, ¿cómo se salvaba entonces la gente en el Antiguo Testamento? Esperando en las promesas. Dígame usted, ¿qué promesa mayor está esperando usted ahora? ¿Ah? ¿Qué le ha dicho Dios que va a pasar con usted? ¿Qué promesa grande? Sí, personalmente, esta es como para la iglesia, pero ¿cómo? Nos va a llevar al cielo. ¿Ya pasó eso? No, entonces ¿dónde está usted? Aquí, pero un día usted va a ir al cielo. Así entonces ellos, un día ya en el futuro va a venir Jesucristo, pero faltan 2000 años, ¿verdad? Faltan 1000 años, yo no sabía, pero póngale, de aquí a 1000 años usted va a recibir el reino milenial. No, ¿verdad? Falta bien poquito cuando muera, unos cuantos años, 50 años, 100 años, no es mucho. Entonces ellos esperaban la salvación esperando que un día iba a venir el Mesías. Y mientras tanto tenían que administrar el pacto teniendo compañerismo con Dios a través de sacrificios y todas estas cosas que yo le dije. ¿Ok? Para servirle a Dios y para adorar a Dios. Por eso es que Dios era bien celoso. Por eso Dios hizo que mataran a los hijos de Elí, porque ellos eran los que estaban sirviendo en el templo y ahí se acostaban con mujeres en el templo. Que yo he leído en la Biblia, Dios solo le dice al diablo que él había manchado los templos de Dios en el cielo. Eso es lo que dice la Biblia, hablando de un rey que manchó los templos, hizo eso.
También lo que hacían los hijos de Elí es que estaba la grasa del sacrificio del cordero y ellos podían agarrar para comer cuando ya estuviera bien hecho todo. No, estaba medio cocida y la agarraban y se iban comiendo. Y eso le enojó más a Dios. Y le reclama a Elí, ¿por qué no les dices nada? Si tú eres el papá, ahora como no hiciste nada, te dije ahora, ellos dos van a morir un solo día y tú también te vas a ir de cabeza y te vas a nucar ese mismo día, van a morir los tres. Y así pasó. Era un decreto de Dios. Amén. Entonces por eso yo siempre le digo, mire, nunca haga chistes de Jesús. Nunca venga a jugar a la iglesia solo por jugar y a bromear y a decir algo sin sentido que va a ofender a Dios. La Biblia dice, cuando te acercas al Señor, acércate más para oír que para hablar. No vaya a ser que prometas algo que no vas a poder cumplir y Dios se va a enojar. ¿Entendió? Se tiene que venir con respeto. Podemos alegrarnos, pero Dios, a Dios no lo vamos a vituperar, no lo vamos a ensuciar, no lo vamos a manchar con nuestras cositas que podamos hacer. Amén. Entonces, hermanos, lo que quiero que entienda que por medio de estas ordenanzas dadas a los judíos es que eran como Dios establecía las condiciones. Ellos tenían que participar en todo y estas señales eran suficientes para que aquellos tiempos, la obra del Espíritu Santo se hiciera para instruir y desarrollar al pueblo de Dios en su fe. Amén. En la fe que el Mesías habría que venir. Cuando el sacerdote mataba el cordero y cuando se hacía todo, se estaba diciendo va a venir el verdadero cordero. Entonces usted piensa que como eran ¿verdad? ¿Para qué están haciendo eso siempre? Y eran de cabezones que no entendían. Entonces Dios tuvo que hacer eso, ¿verdad? Sí, fíjese, como Dios dice, los voy a instruir de esta manera porque son algo cabezones, no me hicieron caso allá en el desierto, prefirieron morir. Entonces voy a establecer estas cosas para que vean que esto va a venir más adelante. Amén. Ahora mire, el pacto de gracia en el Nuevo Testamento es que Cristo vino, el misterio fue finalmente completado, revelado, la sombra del Antiguo Testamento se hizo realidad y los tipos que se convirtieron en antitipos. Aquel era un tipo que había que, ahora ese antitipo ya no. El pacto de gracia ahora se llama nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Nuevo pacto. Las ordenanzas por medio de las cuales se administran este pacto que usted tiene que cumplir ahora, que le toca. ¿Cuáles son? Son bien básicas y sencillas. Número 1, la predicación de la palabra. Usted tiene que predicarle a otra persona. Viene alguien y usted le predica y usted ya cumplió. ¿Ok? No puede haber un cristiano que diga, yo soy cristiano, pero soy de la secreta. No le hablo ni le digo a nadie. No, tiene que hablar y predicar. Cristo es el Señor. Cristo es el Mesías. Y también son los elementos del bautismo y la cena del Señor. Todo cristiano que ya recibió el Espíritu Santo, que ya inició en el nuevo pacto, tiene que predicar la palabra y tiene que cumplir los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. Es básico bautizarse. No puede haber un cristiano que diga, hermano, yo estoy bien ya con Dios y no se ha bautizado. No le ha cumplido. Cuando Jesús dijo es necesario que cumplamos con toda justicia de Dios, déle importancia al bautismo. Así como le da importancia a otras cosas que tal vez no son tan importantes para Dios, déle la importancia de vida al bautismo, porque esto es necesario para cumplir con su parte. Quiero decirle, yo recibí el Espíritu Santo, recibí mucha bendición, pero a mí me nacía bautizarme. Yo estaba desesperado. Yo quería decirle al mundo, estoy limpio. Y yo le decía al pastor, bautízame, espérate. Y ahora no, o yo ando rogando a algunas personas. Fíjese, cuando usted es el interesado. Y la cena del Señor, cuando yo le diga que la voy a hacer, tiene que venir, no debe faltar. Porque esto nos incluye. Amén. Son los medios de gracia que nosotros nos toca hacer. Entonces, hermanos, estas tres cositas son menos que todo lo que se hacía antes y son más simples, exteriormente menos espléndidos, porque usted viera la solemnidad de antes, ¿verdad? Cómo estaba el sacerdote con todo aquello que es lo que quieren repetir en aquella religión, pero ya no es necesario. Ahora es por fe, por obediencia.
¿Ok? Entonces, ya no se debe de cumplir con todo aquello. Y el pacto se revela más completamente, más clara y poderosamente en todas las naciones, tanto judíos como gentiles, hermanos, a través de Cristo y a través de estas cosas que le digo que hay que hacer. Solamente hay un solo pacto de gracia a través de toda la historia del hombre de la caída, que Dios lo ha estipulado de diferentes formas. Es apropiado ver a Cristo como el punto crucial de la historia de la redención y de los dos grandes periodos antes de Cristo, y como la marca de una gran división estructural en la historia. Estos periodos deben verse relacionándose íntegramente el uno al otro, después de Cristo, como una promesa y cumplimiento y como sombra y realidad. Antiguo Testamento, sombra. Nuevo Testamento, realidad. Antiguo Testamento, promesa. Nuevo Testamento, cumplimiento. Amén. Jesucristo es el cumplimiento de tal esperado descendiente de David. Y ahora Él reina como el Cristo, como el Mesías, sobre su reino, sentado en el trono prometido de Dios. Eso lo dice Hechos 2, 29-36. Pero a los judíos, como no creen en Él, entonces ¿qué pasa con ellos? Y ahora les voy a decir. Los judíos por descendencia natural han sido cortados y separados del pueblo de Dios. Los judíos que lo confiesan como su Salvador junto con todos los gentiles que hacen la misma confesión, forman el verdadero Israel de Dios. Romanos 11, 17, 24, Gálatas 6, 15, 16. Y son participantes en el pacto de la promesa, miembros del Estado libre de Israel, tienen esperanza y Dios en el mundo, mientras miembros de la familia de Dios, Efesios 2, 11, 19. De esta manera, después de la venida de Cristo, la descendencia física ya no determina si uno es judío o no, sino que se decide por la naturaleza nueva de uno, si está o no circuncidado en el corazón. Antes la persona se tenía que circuncidar, ahora Él lo circuncida, en Romanos 2, 27, 29, Gálatas 2, 15. Él es el recipiente de todas las promesas de Dios. Amén. Aunque todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, aún falta el cumplimiento mayor de las promesas de los tiempos que están por venir, ¿sabía? Hay muchas promesas. Cuando la obra de redención de Dios esté completa, entonces el velo será removido y el presente reinado de Cristo se manifestará completamente. Eso lo dice Hebreos 2.8, Filipenses 2.9-11. Entonces Cristo entregará el reino de Dios al Padre para que Dios sea el todo en todos. 1 Corintios 15, 23, 28. Hay un solo plan de salvación a través de toda la historia del hombre después de la caída. Salvación por fe en Jesucristo. Juan 14, 6, 7. El propósito unificado de Dios. Hay un solo propósito de Dios en todo el tiempo de la historia, en todos los tiempos. Por eso nosotros, con esto voy terminando, debemos oír a Dios y sus promesas. Dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Por eso es que debemos creer en Jesucristo y sus promesas, en el Padre Celestial y sus promesas, en el Espíritu Santo y su trabajo, su función, lo que ha prometido que hará. Dice el Salmo 80:19, oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. ¿Estamos buscando el rostro de Cristo? Cuando hay bendición es que usted fue a orar y le clamó o algo pasó y esperó en Él y vio en el Espíritu al tercer hombre. Eso quiere decir que usted siente que hay otra persona a la par suya. Eso quiere decir que usted en el Espíritu logra ver a Dios. Logra ver. Por eso aquellas personas que han estado cerca de la muerte dicen, alguien estaba ahí conmigo y tenía una túnica. O cuando alguien está muy angustiado y afligido. O cuando alguien le clama por la fe. Cuando ve el rostro de Dios, ya le desprendió del Señor todas las riquezas, le limpia en el momento de pecado, le ayuda, lo regenera, le bendice. Esto es grande. ¿Por qué? Porque está en el pacto, en el nuevo pacto. Porque le da su gracia, porque prometió que iba a salvar a los elegidos. Amén. Si estamos de pie en las promesas de Dios, no podremos caer, porque Él habrá de cumplir su promesa para con nosotros.
desde la primera hasta la última, para que estemos en pie. Y Él nos dará las condiciones para que lo hagamos como nosotros, como segunda causa, pero todo era por Él como primera causa. Amén. Ahora, ¿cómo es todo esto de la fe? ¿Cómo funciona? Es como un ancla, dice la Biblia. Y cuando Cristo está fijado en la mente, usted tiene propósito. Entonces todo tiene sentido, todo cobra sentido. Las respuestas de Dios están escondidas en Cristo. Las riquezas de Dios están escondidas en Cristo. Y esta es la razón por qué solo debemos de seguir a Jesucristo. Porque solo en Él están las riquezas. Pobrecito, está perdido de que estés pensando que en otra cosa, o en otro santo. No va a tener nada, se está engañando. Y no va para el cielo. Se está engañando, lo siento mucho. A las personas que son bien religiosas, pero que no han tenido a Cristo, se están engañando. Y hermanos, todo esto es por la fe. Y todo es cuando vemos el rostro de Cristo, entonces recibimos de sus riquezas. Y esto es un hecho real. Usted recibe de la riqueza en Cristo cuando va y contempla el rostro del Señor. Dice Ezequiel 39:29, no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. El Señor ha derramado su Espíritu Santo sobre ti. Nunca, jamás te va a ocultar su rostro. Esta es palabra y promesa de Dios. Esta es una de las promesas. Yo le exhorto, le invito a que comience a leer la Biblia de nuevo y vaya buscando las promesas de Dios para usted. Amén. Vamos a orar en primera persona. Cierre sus ojitos. Señor, en tus promesas creo yo. Creo en tu pacto. Creo en el perfecto amor de Cristo, en el pacto perfecto de Cristo, ya que cuando encuentro tu rostro obtengo todas las riquezas de Dios al coste de Cristo. Pueda que en algunas ocasiones me sienta mal, Señor. Pueda que ande en valle de sombra de muerte, pero tengo la promesa de Cristo. Y al contemplar su santo rostro en el espíritu de mi mente, ahí llueven tus beneficios, porque lo que has prometido tú lo cumples, porque tú me has dado tu Santo Espíritu y Él está pronto para ayudarme. Tú comenzaste la obra redentora en mí, tú vas a continuarla y tú vas a preservarme hasta el fin con tu gran poder. Esta es parte de tu pacto. En lo que respecta a mí, ayúdame a hacer lo que me toca hacer. Por esto te oro, méteme más en tu profundidad, en tus profundidades, en tu espíritu, en tu presencia, en tu obediencia, en estar lleno de tu amor, de tu grosura, de tu ternura, porque tú eres la verdad. Tú tienes todo el poder, el reino, la gloria, por siempre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.